Somos Espada Visión, el canal de los periodistas. El presidente Daniel Noboa se suma a la toma de rehenes en una cadena de televisión local. Para ampliar este tema, estamos en este momento en directo con nuestro compañero Galo Fernández, que nos cuenta los pormenores de esta jornada. ¿Qué tal, Paula? Bien, así es. Recordemos, ¿no?, unas jornadas muy difíciles en Ecuador, varios motines en algunas cárceles que terminaron con el presidente de la Nación decretando este estado de excepción. Pero vamos entonces ya mismo con lo último, ¿no?, que es lo que estabas comentando. La violencia y los violentos ya han llegado incluso hasta la señal de televisión TC en Ecuador y, como vemos, interrumpieron la transmisión, tomaron rehenes. Ellos están ahí tirados en el piso, algunos, otros sentados, todos por supuesto aterrados. Desde la policía han informado que ya tienen unidades especializadas en el lugar y bueno, vamos a ver cómo es que se sigue desarrollando esto. Estamos por supuesto muy pendientes, pero vamos con algunos otros detalles de cómo es que se está viviendo en Ecuador, porque, como decíamos, no se decretó el estado de excepción en todo el país por estos motines en diferentes cárceles, pero bueno, la salida de los militares a las calles no fue suficiente, parece, por eso continuaron habiendo secuestros también, incluso de algunos policías, los vehículos incendiados, y bueno, los motines ya al menos se han dado en 5 cárceles. Como vemos, una situación que es muy preocupante, y dentro de esto, por ejemplo, tenemos a los mismos reos, los reclusos en algunas prisiones, grabando a los rehenes que ellos tienen, amenazándolos, maniatados ellos, y terminan pidiendo por su vida. Vamos a escucharlo. Señor Daniel Noboa, llamado presidente del Ecuador, declararse la guerra y guerra vas a tener. Pensaste con los pies y toca asumir las consecuencias de tus errores. Aquí no te comemos de nada. Sale tú mismo a pelear a las calles. No utilices a los policías, militares, marina. Declaraste estado de excepción. Nosotros declaramos botín de guerra, policía, civil, militares. Cualquier persona que se encuentre en las calles a partir de las 11 de la noche será ejecutado. Señor presidente Daniel Noboa, por favor, pare esto. Están matando a los policías. Complejas esas imágenes, Galo, pero también ¿qué han dicho? ¿Cómo han reaccionado también las autoridades al respecto? Bueno, vamos a ver por qué. Hay que decir que la situación evidentemente está fuera de control. Nos hace recordar esto también algunas de las promesas de campaña, ¿no?, del presidente Daniel Noboa. Había hablado de barcos prisiones que iban a estar a unas 80 millas de la costa. Ahí sí terminarían los reclusos más peligrosos, los delincuentes más peligrosos. Protección, por supuesto, de zonas urbanas, que es lo que pedía la población pacífica. Militarización de las fronteras y puertos, esto por las rutas del narcotráfico. Y la construcción de cárceles de máxima seguridad al estilo de Bukele. Y para eso incluso se dijo que la misma compañía constructora sería la que sí iba a hacer cargo de este proyecto. Por eso calculan que una vez que empiecen, tendrían unos 10 o 11 meses para que finalmente queden ya construidas. Hay que decir también que desde el gobierno son conscientes de que las cosas no están bien, hay mucho por cambiar. Por ejemplo, Roberto Izurieta, secretario de Comunicación del gobierno, dice: tenemos un sistema de cárceles que es absolutamente fallido y esto todos los conocemos. Esto lo pronunció al ser consultado por la fuga de uno de los delincuentes más peligrosos del país. Nos referimos a Fito, el líder de los choneros. Y además tampoco hay que olvidar, ¿no?, que las cárceles, el sistema penitenciario de Ecuador está absolutamente colapsado. Por eso también es que mientras que muchos se preguntan si realmente existe este plan Fénix de seguridad que tenía que llevar paz a la nación, bueno, hay otros, por ejemplo, como la Asamblea Nacional, que se expresó en apoyo a todos aquellos que trabajan para hacer cumplir la ley y la Constitución. Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Reconocemos y valoramos su dedicación y esfuerzo en la preservación de la seguridad, la paz y la vida para los ciudadanos. Este respaldo incluye la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos. Galo, pero son varios los ejemplos que se registran de la crisis carcelaria que se vive en Ecuador.
Bueno, exactamente, ¿no? Porque si vamos, por ejemplo, al año 2020, desde el año 2020 hasta hoy, en diferentes motines carcelarios, por ejemplo, ya han fallecido más de 450 reclusos. Y lo grave es que también, precisamente, los reos desde dentro de las cárceles son capaces de organizar, por ejemplo, el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, y además desde las mismas penitenciarías, ellos desde allí mismo tienen sus centros de comando, podemos decir. Desde allí organizan atentados, se enriquecen con el narcotráfico e incluso también hay que decir que llegan a participar de la minería ilegal. Por eso, como vemos, la situación es realmente más que complicada, como vemos, como estamos analizando, y por eso hace falta que se den pasos realmente efectivos desde el gobierno. Una situación compleja que se va agudizando con el pasar de las horas, por eso vamos a analizar este tema en directo con el analista político Marcelo Varela, que se conecta con nosotros a esta hora. ¿Qué tal, Marcelo? Empecemos por analizar cómo podemos ver esta jornada tan aguda, tan preocupante que se está adelantando en Ecuador y si en realidad podría influir en algo la declaración de decepción por parte del presidente. Buenas tardes. Lastimosamente, el Ecuador ha llegado a convertirse en estos últimos años en uno de los países más violentos del mundo, luego que en el 2016 éramos uno de los países más seguros del mundo. Y esto hay que analizarlo desde dos ámbitos. El primero, cómo llegamos a esta situación, y el segundo, cuál es la respuesta que están dando los últimos gobiernos y que el gobierno actual está dando en esta situación. Todo esto viene por el desmantelamiento del Estado, achicarle al Estado, eliminaron instituciones, Ministerio Coordinador de Seguridad, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Seguridad Ciudadana, que es lo que garantizó la seguridad en el país, y esto que implicaba grandes recursos. Llevaron a cabo el ajuste fiscal, la desinstitucionalización, se llevó a cabo un deterioro económico y miren las consecuencias del deterioro social. Y quieren dar respuesta, al igual que el resto de gobiernos, ¿no es cierto?, con estados de excepción o con una consulta popular, cuando lo que se tiene que solucionar es lo que se hizo hasta el 2016. ¿Qué se hizo? Se emprendió en un mayor control del Estado, mayor gasto, mayor inversión pública, y se generó las condiciones de mejora económica y por tanto mejora social. Grandes reducciones en la pobreza, en las desigualdades, gran generación de empleo a través de ese modelo de demanda dado desde el Estado. Eso es lo que se tiene que hacer en el Ecuador, pero tratan de darnos las mismas armas y herramientas que han venido haciendo los últimos años y que no han dado efecto, que es los estados de excepción. Y ahora quieren ir a una consulta sobre esto. Entonces, ¿se van a resolver los problemas? No se van a resolver los problemas, porque estos problemas se generan por los problemas económicos y sociales, dado por esas políticas económicas neoliberales que lastimosamente se vienen implementando en el Ecuador desde el 2017. Marcelo, ¿qué tal? Galo lo saluda. Y bueno, eso...